Amigos y amigas, soy el profesor e investigador maipucino Francisco Díaz. Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de 15 minutos de cultura. Y en esta oportunidad entrevistaremos a Eduardo Gutiérrez Colipe, abogado y emprendedor en esta materia. Eduardo, bienvenido a 15 minutos de cultura. Hola Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, aquí aún en este confinamiento, esperando que las cosas a nivel país y mundial comiencen a diezmar frente al fenómeno natural. ¿Cómo has tratado tú todo este proceso pandémico? Con la complejidad que han tenido todas las personas. El hecho de estar encerrado para todos fue sorpresivo, con la esperanza de que fuera corto, y aún estamos en esa. Al menos lo que tratamos de hacerlo. Bueno, nuestra generación, al menos yo soy del 86, nunca hemos vivido un terremoto y lo vivimos en el año 2010, el 27F, y tampoco habíamos vivido una pandemia y la estamos viviendo el día de hoy. Y dentro de los rasgos históricos, esta pandemia, al menos sin estimar rasgos anacrónicos de nuestra historia, debilita aún más el país luego del estallido o rebelión social, como lo han dicho algunos especialistas de la materia. Eh, Eh, bueno, es como un condimento más a nuestra vida. Nos tocó y hay que salir adelante nomás, no nos queda otra. Eduardo, frente a ese salir adelante, ¿tú crees que aún persistimos en este estallido o rebelión social? Mira, estábamos en una situación ya convulsiva. Tenemos que recordar que entramos a marzo esperando y expectantes de El cómo se iba a plebiscito de abril. desarrollar, claro, de cómo se iba a desarrollar el proceso del plebiscito. Y de un momento a otro apareció la pandemia y nos vimos todos obligados a refugiarnos y a esperar. Y no sé si estamos en un proceso igualmente de un estallido 2.0, porque las condiciones que se desarrollaron de octubre hasta la fecha son bastante distintas, ¿ya? O sea, igualmente tenemos un gobierno inepto que hace todo lo posible por caldear los ánimos sin necesidad de hacerlo, pero no creo que dé para una situación similar, ¿ya? Habría que ver cómo las mismas instituciones se comportan ante un escenario eventual. Ahora, analizando quizás un pretérito más reciente, me recuerdo que no eran 30 pesos, sino 30 años, la gente se movilizaba, caceroleaba, gritaba, rayaba y demostraba todo ese descontento, ya sea por la FP, ya sea, digamos, por la mejor calidad de la educación, de la salud, las líneas de género y otros. Pero hasta el día de hoy comienzo a meditar cómo llegamos a hablar sobre un cambio constitucional. ¿Tú cómo miras ese aspecto? Mira, al menos desde el aspecto institucional, ya había una fuerte crítica por parte de la sociedad al ver que la célebre frase de Ricardo Lagos Escobar en su momento de las instituciones funcionan, en verdad no era así. Eh, Tanto del el robo en carabineros, las campañas ilegales, todo, todo este entramado de instituciones que en su momento se vieron cometiendo delitos y haber quedado impunes, ya tenían socavadas las instituciones. El mismo Parlamento que no goza o no ha gozado nunca desde que yo tengo uso de razón de buena reputación, ya estaba también en entredicho hace mucho, mucho tiempo. Entonces, ante la incapacidad de volver al orden público,
el Congreso se comportó como tal al fin de poder conseguir o hacer un gesto de decir que estaba todo mal y había que cambiarlo por medio de una nueva constitución, si es que la gente lo quería. ¿Ya? De ahí viene el hecho de hacer un plebiscito de entrada a un proceso constituyente. Ahora, entrando ya en el concepto mismo para que todos los radios escuchas entiendan en cierta medida. Mira, tengo una definición que dice que es la constitución es en primer lugar una cosa inmaterial, la ley fundamental por la que se rige el sistema de gobierno de un país, pero es también al mismo tiempo una cosa material, en donde se contiene el texto articulado de esa ley fundamental. Yo sé que existen distintos tipos de leyes. En sí, ¿qué es una ley fundamental a diferencia de la ley orgánica y otras que muchas veces no nos logramos entender como ciudadanos? Mira, o sea, partiendo por el hecho de decir que tratar de definir una constitución o qué es constitución es bastante complejo, ¿ya? Porque son tantas las cosas que abarcan y a la vez se le intenta limitar que no existe un consenso sobre un concepto de constitución. Eso es lo primero que hay que tener claro. Existen muchos. De hecho, el que acabas de mencionar, por ejemplo, dice que también es una ley y al menos desde la parte conceptual, una constitución no es una ley, ¿ya? Es algo superior. Eh, para hacerlo de una manera didáctica, podríamos entender que la Constitución es el cuerpo normativo que establece los organismos del Estado, los ordena y además establece derechos fundamentales. ¿Ya? Eso entendido en el aspecto nacional, en lo que concierne a Chile. Eh, y en referencia a lo que tú me preguntas, ¿de qué se diferencia de la ley orgánica constitucional o cualquier tipo de otra ley que hayas escuchado? Es radical en el sentido de que la constitución es la primera fuente normativa. O sea, está por sobre o es superior a cualquier otro aspecto normativo que existe en nuestro país. Llámense decretos, llámense leyes, los distintos tipos de leyes, la costumbre, los fallos de los tribunales de justicia, todo está subordinado a lo que establezca la Constitución. O sea, obviamente explicado de la manera más simple posible. Comprendo claramente. Eduardo, y dentro de esta constitución, al menos se logra vislumbrar dos partes. Una es la dogmática y la otra es la orgánica. Y muchas de las personas que se movilizan y de quienes han sido entrevistados en la prensa dicen no tenemos nada con la dogmática. De hecho, la dejaríamos tal cual como está, sino que es la parte orgánica la que debiésemos cambiar, que esta constituye la forma jurídica del Estado, la organización del gobierno, de los poderes del Estado. ¿Tú crees que hay que cambiar la dogmática? Si tú fueses parte, digamos, de aquella comisión que va a redactar la constitución, ya sea como asambleísta constituyente u otros, ¿qué cambiarías a la actual constitución? O sea, yo encuentro que esas opiniones no están muy concorde a lo que al menos uno escucha, porque hay que recordar que varias de las cosas que la gente está reclamando también viene desde la parte dogmática, el hecho de que los mismos principios que instituyen la Constitución no respaldan cierto clamor popular. Te diría que en la parte orgánica es donde menos mano hay que meter, porque también existe una tradición constitucional, si quieres entenderla así, de ciertas instituciones. Por ejemplo, eh, los tres poderes del Estado, de cómo se conforman, que exista un tribunal constitucional, que exista un banco central, que exista un ministerio público. Son cosas que la gente en sí no cuestiona ni ha dicho que no deberían existir.
tal vez en la parte del funcionamiento, que eso ya no depende de la Constitución misma, sino de cómo actúan las personas que trabajan ahí. Pero en cambio sí se le ha hecho varios cuestionamientos respecto a los derechos que se establecen en la Constitución. Y ahí es donde hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado por el hecho de generar falsas expectativas respecto a lo que puede asegurarte o no una Constitución. No por el hecho de que pueda asegurarlo, sino que en el sentido de si puede llevarse a cabo. ¿Ya? Por ejemplo, solo por darte un ejemplo, cuando en el gobierno anterior de Bachelet, el último, se intentó hacer un experimento constitucional, si lo quiere llamar así. Fernando Atria fue, podríamos decir, el Jaime Guzmán de ese intento de nueva constitución, donde estableció muchos derechos, muchos. Cuando se paseó por varias universidades, fue cuestionado por lo mismo, en el sentido de decir, oiga, ¿sabe qué? Su proyecto de constitución tiene demasiados derechos, no porque sea malo, sino por el hecho de decir, no, al menos, ¿cómo se puede garantizar que esto se va a cumplir? Porque al menos no se ve cómo. Y la respuesta era, bueno, ahí se verá. Entonces yo creo que no podemos llegar a eso. Tenemos que ser conscientes de lo que se puede y lo que no se puede. Más allá de la mera percepción, que se entienda. No es como el hecho, no quieren porque no quieren, como lo que está pasando con el tema del 10%, sino que de verdad establecer ciertos parámetros que pueden servir justamente para que una persona se desarrolle. El ejemplo más clásico es el tema de la salud en la Constitución, porque nuestra Constitución establece el derecho a la protección de la salud, no el derecho a la salud. Y el hecho de que incluyamos la palabra protección y no derecho a la salud hace una diferencia brutal, porque decir que tú tienes derecho a la salud, al menos en el sentido de que cualquier persona lo puede entender como tal, es como decir, si yo me enfermo, entonces puedo demandar al Estado, porque no me garantiza la salud. ¿Se entiende? Entiendo, muy claro. Entonces, en ese cuidado de elaborar una constitución, las personas quienes van a participar en este proceso, si es que así, digamos, el plebiscito lo amerita, desde una mirada positiva, eh, lo que está escrito en la Constitución es como también se tiene que llevar a cabo en nuestra realidad. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si eso no ocurre? Ejemplo, voy a decir algo. La Constitución establece igualdad y gratuidad de la educación. Lo dice en la Constitución, en la nueva Constitución. Pero en la realidad nos damos cuenta que el Estado no puede solventar los gastos de esto. Y ahí entramos en una contradicción. ¿Es posible que se pueda dar ese escenario? Se podría dar, independiente de que al menos en la parte de educación yo no creo que se pudiese dar ese conflicto propiamente tal. Pero imaginemos de que las universidades no se puedan costear como tales, ya al menos para lo que deberían ofrecer. Tú tendrías a miles de personas demandando al Estado porque no brinda la educación como tal. Por tanto, tú te darías cuenta que la Constitución ofrece un derecho que las personas reclaman y no le puede dar, y lo que finalmente te llevaría a tener una Constitución que debe ser cambiada. Entonces, la idea de tener una nueva Constitución también debe ir en el sentido de que no genere falsas expectativas que obliguen a cambiar nuevamente la Constitución. Ahora, volviendo a la Constitución actual, a la que tenemos. Eh, bueno, todos sabemos que el día de lunes se va a realizar la votación del Senado con respecto a la aprobación o no aprobación del 10% de retirar los fondos de la AFP, ¿cierto? Así es. Digamos que ellos lo aprueban y el presidente decide realizar veto o que pase por el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional decide decir no.
esto es una medida inconstitucional. ¿Qué crees que pueda pasar en ese actuar político, pero también jurídico, con respecto a las personas que hoy estamos a la espera, digamos, de esa votación? Mira, el solo hecho de que el presidente la vete ya es una señal política una mala señal, porque está diciendo yo no la quiero. Ya eso haría aumentar el quórum para ver si sale forzada o no la reforma. Eso por el lado político, ¿ya? Desde el lado formal, llevarla al Tribunal Constitucional, al menos en este caso, no tiene sentido, porque justamente lo que se está haciendo es una reforma constitucional. Y el Tribunal Constitucional no se puede meter en reformas constitucionales, porque son justamente reformas sobre lo que ellos opinan, ¿ya? De hecho, este proyecto de ley del 10% incluía otra pata en la mesa, que era el hecho de aumentar el fondo solidario respecto a las pensiones. Y esa pata fue eliminada del proyecto. ¿Por qué fue eliminada? Porque al hablar de este fondo solidario, tú lo que estás haciendo es hablar de plata, ¿ya? Y tú cuando hablas de plata, es un proyecto de ley que solamente puede ser o solamente puede tener iniciativa del presidente de la República. Entonces, todo lo que tenga que ver con plata del Estado únicamente puede venir por iniciativa del presidente. Entonces, como esta reforma no venía con iniciativa del presidente, sí tenía ese vicio de que podía ser impugnado por el Tribunal Constitucional. Entonces, ¿qué hicieron? Eliminaron ese vicio. Entonces, solamente se quedó con la parte de reforma de la Constitución. Y esa reforma de la Constitución lo único que está diciendo es que los fondos de pensiones se pueden sacar por una única vez y en relación a los detalles que establece el actual proyecto. Pero hay conciencia respecto a la constitucionalidad justamente de la norma. En mi parecer, en el de muchos, no operaría, como te digo, esta revisión por parte del Tribunal Constitucional, porque no hay nada que lo haga entrar en ese juego. Y al menos en este sentido fueron precavidos en relación a lo que estaban presentando. Eduardo, una última pregunta de, de nuestros radios escuchas que me dijeron que te la hiciera, que se le hiciera a un abogado, y me comentan, ¿el Tribunal Constitucional hay que conservarlo en la próxima constitución o debemos eliminarlo? Mira, es buena pregunta en relación al comportamiento que ha tenido el tribunal el último tiempo. ¿Por qué? Por el hecho de quienes conforman el Tribunal Constitucional. Porque en la práctica en lo que se ha transformado es en una tercera cámara del Parlamento, donde dependiendo del gobierno de turno se fueron nombrando ministros por un lado y por otro, llegando a una equivalencia de fuerza, por así decirlo. Entonces, dependiendo del tema, te aprueban o no te aprueban algo, ¿ya? Hay que entender algo, de que una norma es inconstitucional únicamente si el Tribunal Constitucional así lo determina. Entonces, mientras este tribunal no se pronuncie, una norma puede ser perfectamente constitucional, ¿ya? Ahora, si debería conservarse o no, yo creo que debería conservarse, pero en la forma de designación de los ministros, de sus ministros, es donde yo pondría algo de hincapié. Donde, por ejemplo, que sea la misma Corte Suprema quienes determine los ciertos cupos del Tribunal Constitucional y no depender de un cuoteo político del mismo. Esa sería una buena forma de control que hagan. Eduardo, tan solo nos quedan 30 segundos, palabras finales, y estamos finalizando 15 minutos de cultura. Yo les diría que más que ver noticias, que vayan revisando los diarios también. En otras circunstancias les diría que caminen por la calle, ver como las señales que va dando la calle, conversar con las personas, distintas personas, cuáles son sus distintas apreciaciones.
como para formarse la idea. No bloquear a nadie en Twitter, ni en Instagram, ni en Facebook, porque no piensan como ellos, porque finalmente terminan en el mismo círculo de decir, de pensar que todas las personas piensan de una misma manera, y eso es únicamente porque bloqueaste a todo el resto. Tienes que escucharlos a todos. Es la mejor forma de darte una buena visión de cómo funciona el mundo y el país en este momento. Eduardo, te agradecemos la asistencia a 15 minutos de cultura, de saludarte en tiempos también difíciles y de tenerte en un nuevo programa juntamente con Gabriel González a unos 10, 15 días antes, cuando se lleve a cabo el plebiscito, para establecer alguna mesa de diálogo entre la situación política y jurídica de la posible nueva constitución. ¿Te gustaría participar con Encantado. respecto a ello? Sí, por supuesto, encantado. Espero que me llegue la invitación. Ok, entonces vamos a coordinarla y te va a llegar. Amigos y amigas, nos estamos viendo en un próximo capítulo más de 15 minutos de cultura. Fuerza, éxito a todos y a todas.